estábamos hablando ya apelando, sacando un poco conclusiones adelantadas de cómo podría ser el gobierno de José Antonio Kast, pero lo El que... eventual. El eventual. No, querida, no es eventual. Sí. Se viene el 11 de marzo. viene. Ganaron y por harto. Sí, Y por harto. por harto, sí, dije ev. No alcanza a decir eventual. Ev. Pero lo que sí está pasando y queremos saber tu opinión es este quiebre del actual oficialismo. El PC se fue con el Frente Amplio, los otros se fueron para un lado, se enojaron. Lo que nos queda por preguntas, ¿cómo va a ser el rol de la oposición en este gobierno de José Antonio Kast? No eventual. Mira, bien concreto. quiero ser súper... Tú sabes que yo me caracterizo, la gente cree que no, pero ustedes saben que yo soy súper honesto cuando hablo frente a la pantalla. De hecho, Sí. desclasifico cosas y no me gusta. Hay muchos analistas, demasiado, que llegan acá y dicen, mira, yo creo tal cosa, y en realidad tienen un interés político particular. Por eso yo siempre voy a cualquier lado, digo, soy un guan de izquierda, etc. Como yo trabajé con el oficialismo, mi opinión ahora es distinta a la que podría haber tenido si los últimos 8 meses no hubieran existido de campaña. Pero trabajé con ellos harto y todo. Y efectivamente me quedo mucho con la postal, que yo creo que fue una buena postal, pese a la derrota, del día de la elección de segunda vuelta, cuando pierde Janet Jara, y están todos los presidentes de partido y todos los partidos, los 9 partidos, encima del escenario y no obligados, así como festival de locos. Quiero estar en el momento de la derrota. Eso no es común y es fantástico. Y efectivamente, claro, ha pasado agua bajo el puente, ahora andan todos medio tensionados. Yo tengo la sensación, pero quería hacer el matiz porque me relacioné mucho con ese mundo durante poco tiempo, 6 meses, pero igual, y valoré mucho a todos. Yo creo que hubo mucha... A ver, los partidos políticos son partidos políticos y por supuesto están siempre con la calculadora y pensando. Obvio, hay un tema hasta de sobrevivencia. Literalmente hubo partidos que perdieron la legalidad. Es terrible porque además con el cambio de la ley, perdón el paréntesis, hace unos años atrás tú perdías la legalidad y era súper fácil volverla. Por ejemplo, había 2 partidos que habían perdido la legalidad, entonces decían, nos queremos fusionar. Listo. Y tenías de nuevo el partido, no tenías que inscribir a nadie. O te inscribías en 3 regiones. Era facilito. Ahora es una joda. Y por lo tanto es muy difícil que los partidos recuperen la legalidad. Entonces, tienen complejidad los partidos. Y en ese sentido yo creo que hay que entenderlos. Hay una dinámica de la política. Es así. O sea, un partido necesita más poder es más cargo, es más capacidad de decisión. Es que ese diputado que elegiste, bueno, lo quiero encabezando alguna comisión, porque si no, ¿cómo hago para que salga en la prensa? Y si no sale en la prensa, mi partido pierde vigor. Y si pierde vigor, ese diputado después no se reelige en 4 años más. O sea, es así. ¿Es rasca? Sí, es rasca. Es así. Y no hay partidos buenos y malos en esto. Dicho todo eso, solo para cerrar, lo que yo creo es que, y yo creo que incluso los propios actores políticos medio que lo empezaron a decir después de los primeros cuchillazos un par de semanas atrás, empezaron a decir, ya, si no es para tanto. Y lo que yo creo que tiene muy tensionado es las seguramente diferentes estrategias y tácticas que tendrán los partidos respecto a cómo se negocia en la Cámara. Porque ahora que pasan a ser oposición, el poder formal está en la Cámara de Diputados y en el Senado. Y por lo tanto, yo esperaría que va a pasar después del 1 de marzo. Creo que por ahora lo que hay es más bien es como hay una lucha chica por presencia en la comisión tanto, por presidir, por ser segundo vicepresidente de la Cámara. Insisto, cosas que a mí me parecen rasca, pero no es que, o sea, si yo fuera presidente de un partido estaría en la misma, eso es lo que quiero decir. Hay cosas que son rascas estructuralmente. Darío. Y la política es rasca estructuralmente. El Partido Comunista, el rol que tiene, porque lo agrupamos el Frente Amplio, el PC, como un eje que está un poco a la izquierda del PSPP, no un poco a la izquierda, está a la izquierda. Pero el FA y el PC no necesariamente van a trabajar en conjunto. Yo quería ir al Partido Comunista. En un ratito más viene Lautaro Carmona, este estudio, viene a turno PM, el espacio del dato también que va a estar con Josefa Garrido. Así que se van a topar ahí a la salida. ¿Cómo evalúas que ha actuado el Partido Comunista en estos primeros meses del año, proyectando lo que va a ser su rol en la futura oposición? ¿Y cuál crees que van a ser sus vínculos con el socialismo democrático, con el Frente Amplio? ¿Va a jugar un partido aparte y yo solo? ¿Cómo lo ves? O sea, no sé las decisiones que vaya tomando, pero hay algunas cosas que no son tan sospechosas, creo yo. El PC tiene varias virtudes. Varias virtudes que son a su vez defectos en cierto sentido. Por ejemplo, voy a decir una. Además, yo milité en el PC hace como 10 años dejé de militar, pero estuve un buen tiempo. Y por lo tanto, también uno conoce ciertas dinámicas como la cultura. Si bien yo no soy de familia comunista, que es como lo clásico. El PC, voy a decir una, que yo creo que permite entender otras. El PC es un partido súper orgulloso de su historia
y que en el fondo siempre lo analogo es como cuando un elefante camina, ¿cachai? O sea, de verdad no se va a detener. Es como, no, yo creo que en 10 años más el Partido Comunista no va a existir. Olvídate. Puede no existir Renovación Nacional en 10 años más. El PC va a seguir existiendo. Y va a representar una pequeña franja. Eso mismo hace que muchas veces en política sea como tan estable que lo hace lento. Por eso en general tú nunca ves como decisiones muy radicales del PC. Y en general sus dirigentes, sus presidentes, los principales dirigentes, ahora y antes, son incluso hasta de hablar pausado. Eso se valora dentro de la cultura PC. Nada, que no queréis meter la cuña. No, vais tranquilo. Para bien y para mal, no estoy calificando. O sea, no estoy haciendo un juicio de valor de ello. Creo que eso es una descripción, si están de acuerdo conmigo. En ese sentido, yo creo que el PC se va a comportar un poco como ha sido el PC en este último tiempo. Es decir, una bancada que tiene claro que ciertas cosas hay líneas rojas. El tema de la defensa de los derechos humanos seguramente va a ser muy duro para criticar al gobierno Kast. Va a estar siempre mirando positivamente cualquier, incluso expresión de movilización. Palabra que ahora está como media censurada, pero que no debiera estarlo. Cosa distinta es que vaya a estar tratando de tensionar, poner gente en la calle. No, el gobierno tiene que gobernar, no un gobierno de derecha, tiene que ser un gobierno de derecha. Pero, efectivamente, seguramente el PC va a estar más en bien en esa rearticulación. Ahora, ¿tiene un riesgo? Sí, tiene un riesgo. El riesgo es que efectivamente sea el minuto en que muchos otros partidos, y efectivamente puede que de repente no ahora, pero en 6 meses más, el Frente Amplio también esté más de acuerdo, como en algunos minutos de este gobierno pasó, con el Partido Socialista aislando más al PC. Ese es el juego de tronos que va a ser un problema. Puede ser para el PC, puede ser para el Frente Amplio, puede ser para el PS, puede ser para la DC. O sea, hay que irlo viendo. Yo no veo que vaya a suceder algo tan especial con el Partido Comunista, porque incluso, termino con esto, incluso si todos como que se echaran un poco al lado y dejaran al PC solo, más bien en la gestión, no sé qué, es algo que yo creo que al Partido Comunista no le resulta tan problemático. Como que si están más solos... Es que además puede pasar eso, porque estamos hablando de la política partidaria respecto al rol del PC. Pero el rol del PC también me imagino que va a volver a los sindicatos, va a volver a la calle, va a volver a las juntas de vecinos. Me imagino que tienen esa propuesta en mente. También el rol social, la calle, la movilización, que es un partido aparte de eso. Se juega en otra cancha. Sí, lo que pasa es que yo creo en eso. O sea, sí, estoy de acuerdo con lo que tú dices. Yo igual tengo una mirada crítica y autocrítica también de... Yo he hecho política, parte importante de mi vida, no en cargos relevantes, pero fue militante de base y era presidente comunal y hacía cosas. Y tenía trabajo con juntas de vecinos, con sindicatos y todo eso, básicamente en el tiempo en Calama, antes acá en Santiago en la universidad, etcétera. Y lo que yo sí creo es que hoy en día uno tiene que mirar también con cierta sentido autocrítico qué es influir en la sociedad. O sea, porque ahí es donde viene la cosa, pero no solo para el PC, para cualquiera. Si que piense mecánicamente, es como, ya, entonces, asume Kast. Le tiene que empezar a ir mal y entonces al poco tiempo lo vamos a presionar. ¿Dónde? En la calle. No, si alguien tiene esa mirada, yo creo que es un gran problema y eso puede incluso facilitar que finalmente la izquierda necesita, ojo, yo creo que la izquierda es de los momentos, cada cierto tiempo, tú entras en ciertas crisis que son más profundas. Yo creo que el relato de la izquierda democrática, pongo estas dos concepciones, está en una cierta crisis. O sea, de Trump hasta Milei, pasando por distintas expresiones en el continente, más o menos estridentes. O sea, este continente que se ha derechizado, se ha ultraderechizado y terminan siendo las ultraderechas. Entonces, podría ser, que es lo que un poco uno conversa de repente, podría ser tan mala la gestión de las diversas izquierdas en Chile que quizás en 4 años más las oposiciones a Kast o a la continuidad de Kast en una futura elección presidencial quizás estén en un Kaiser, más la ultraderecha, o en un Parisi, ¿me entendí? Entonces, ojo, porque eventualmente puede que de repente el mundo de la izquierda del progresismo ya no sea el segundo en disputa, pudiera ser el tercero en disputa. Y eso ha pasado. Entonces, yo creo que en eso necesita hacerse, o sea, mecánicamente suponer que la movilización te va a activar, yo diría que no, porque además creo que las expresiones clásicas de movilización en general van en retirada. O sea, si tú analizáis, si sacáis el estallido social, que fue un estallido, no es una movilización en forma, en realidad las últimas movilizaciones así como exitosas, importantes, fueron las estudiantiles del 2011-2012. Incluso las causas medioambientales también en esos mismos años. No hay muchas expresiones poderosas después. No es el estallido una expresión poderosa de movilización, el estallido un gran cagazo de una sociedad que no resolvió sus temas y de repente estalló
por los 4 rincones. Entonces, suponer que avanza el gobierno de Kast, empiezan las movilizaciones, ¿se debilita el gobierno de Kast? No. No, perfectamente no podría no pasar. Oye, Darío, y así como hemos hablado de la división de la izquierda o del oficialismo actual, digamos, estabas recién diciendo que quizás la oposición a Kast podría ser, por ejemplo, un Kaiser o un Parisi. O no sé, por la misma UDI y RN que están un poco enojados porque no los tomaron en cuenta en el gabinete. ¿Cómo crees que va a ser la oposición del gobierno de Kast sin considerar la oposición a los partidos de izquierda? Puede ser que haya una oposición activa, por ejemplo, de Kaiser, del PDG. Y que de repente se coma a la agenda esa oposición. Claro, y el otro pase de lado. Como la perspectiva de esa oposición con las de la otra. Absolutamente. Y como que Kaiser sea el opositor Claro, acá. vamos a ser invisibles. Pero justamente por eso yo lo que sí creo que va a pasar, creo livianamente, no es, son solamente así como, o sea, estamos en el nivel de la opinión futbolística, ganó el hombre la presidencia hace un mes y medio y por lo tanto estamos viendo qué pasa sin que todavía en rigor pase nada. Dicho eso, yo tengo la sensación, lo conversamos el otro día con mi querido Alberto Mayol, que pudiera ser que se, o sea, yo estoy preparado para ver, puede que no suceda. Uno de los capítulos que hay que mirar con atención para ver si sucede es si es que se arma una guerra civil entre libertarios y republicanos. Yo tengo la sensación, a ver, si yo fuera José Antonio Kast diría en este minuto, y lo debe estar pensando, arriba del helicóptero, se mueve en avión, viajando al extranjero, ahí en el hotel, no sé, en Panamá, estar diciendo, menudo problema tengo con los Kaiser. Y entonces, si tiene un menudo problema con los Kaiser, y claramente tiene, al menos sabemos de un nombre público, que es Cristian Lavé, que ha dicho públicamente, dice, Lavé está con Independiente, que seguramente está cuidando las formas, pero todo indica que o se ponen de acuerdo pronto, o Lavé obviamente va a estar fuera de juego respecto a lo que está pensando Johannes Kaiser. Entonces pudiera ser que hubiera un incentivo para el presidente, para el Partido Republicano, de ir por todo, de ir al Partido Nacional Libertario a buscar ese mundo que dice, ya, pues bueno, ganamos con Kast, no me vaya a decir ahora que no están las condiciones para estar en el gobierno, y tratar de disminuir la posición de Kaiser, destruirlo políticamente. Eso, yo creo que, yo estoy mirando eso, porque eso me parece interesante, porque creo que ahí hay mucha energía, porque si efectivamente Kaiser no se debilita pese a no entrar al gobierno, que es un tema complejo. Es complejo para un partido cuando ya va a ir creciendo. Hay un minuto que necesita acceso al poder. Puede ser de repente ciertas municipalidades, pero necesita, porque pues tenemos, no sé, 50.000 inscritos en papel. Eso implica en realidad 5.000 militantes. Ya, tenéis 500.000 profesionales, cuadros técnicos relevantes, de los cuales tendrán pega, pero querrán estar en algo, por eso están en política. Es súper complejo dejarlos fuera del gobierno. Entonces puede haber ahí una tensión compleja. Si Kaiser logra sobrevivir a eso, puede que efectivamente sea el que esté en la primera fila del palco de Jimena Rincón para capitalizar los errores, ¿cachai?, del gobierno. Y como quedó fuera de los temas de seguridad, defensa, de ese tinglado, les pregunto a ¿ustedes creen que los problemas de inseguridad que aquejan a la población van a estar resueltos? ¿La sensación ambiente va a ser fantástica en 6 meses más? No. Entonces, es lo mismo. Entonces, eso yo creo, y por lo tanto, por eso yo creo que efectivamente esa disputa eventualmente puede que se active. Por supuesto, puede pasar lo contrario, que finalmente, más allá de cosas, empiecen a acordar y de repente incluso hay alguna pequeña crisis, tipo cambio de gabinete o cambio parcial en los primeros, 3, 4 meses, y de repente entren los libertarios y esto en un año más sea pasado. Se han peleado y se han enemistado con rapidez Kaiser y Kast, pero con mucha rapidez. Yo el otro día hice para el seminario de La Cosa Nostra, hicimos el recuento, salió de la bancada cuando fue recién electo, tuvo que renunciar al partido, después entró a la bancada, después volvió a salir, ahora no era el mejor amigo y estaba peleado. O sea, 6 cambios en 4 años. ¿Cachai? 3 ida y vuelta, 6 posiciones en 4 años. Entonces, puede que todavía esto se mueva, pero ahí hay un riesgo. Y por otra parte, lo que pase con el PDG, el PG lo que necesita es, y eso va a ser súper difícil, que, no sé, pues después de un año legislativo, ¿en cuánto le queda a la bancada? Son 14. ¿Cuántos van a ser de aquí a un año más? Van a estar en 3, en 2, en 11, en 10.
¿Cachai? Yo creo que van a tener una disminución. No le tienen fe. Pero es que se le fueron Sí, todos la vez pero anterior, po. anterior se le No, fueron es que todos. yo pero creo que no- alguna disminución van a tener que Ya. tener. O sea, es sabanitas cortas. Pero si ya, así, qué sé yo, listo, se van 3, 4, no tan enojados, no sé. Sandra Parisi no se va, es de la familia. Sí. No, y puede que la mayoría tenga incentivos para quedarse. Pamela Giles no se va. Yo creo que algo trama ahí en el partido, también una disputa interna, también con Batuone, quizás también con Juanma Valenzuela, con el mismo Parisi. Claro, incluso. pero la pregunta es si van a ser solamente personalismos o si va a haber, digamos, alguna fractura ideológica. O sea, por ejemplo, Pamela Giles, la opinión que tú quieras. Y lo que voy a decir, algunos van a decir, no, weón, ya hace mucho tiempo que no. Ya. Pamela Giles es una mujer de izquierda. Cuando digo una mujer de izquierda, ¿a qué me refiero? No, ay, Claro. O sea, indudablemente piensa desde ahí, por supuesto, está desencantada con la izquierda en su propio proyecto, cuánto de personalismo habrá, no lo sé, está bien, pero por supuesto que está pensando desde ahí, ¿ya? Y que entiende la política de manera muy distinta y por eso le va bastante bien, al menos en su gestión, no sé si construye mucho, pero al menos defiende su barco, ¿ya? Y Javier Olivares es un tipo de ultraderecha, ¿ya? El también diputado del PDG que tiene una cierta fama porque fue conductor Animador. de noticias en Estados Unidos harto tiempo. Trampista, así declarado, digamos, así fantástico. Más ICE a la calle, más latinos muertos. ¡Ah! Ya. Entonces la pregunta es una pregunta, porque si en una de esas, yo siempre miro con atención, hace muchos años el fenómeno del PDG me parece interesante, a veces medio morboso, pero interesante. Si logran mantener ciertos sentidos que le permita unidad, pese a esa diferencia ideológica, que en un sentido clásico tú dirías, esto no dura ni un mes juntos, en una de esas se transforman efectivamente en una oposición muy rara, casi sin elementos ideológicos, solo con algunas cosas concretas que los unen, y que eventualmente entonces quizás pueden ser ellos los que capitalicen una cierta sensación de oposición moderada al gobierno de Kast. Eso también es lo que tenemos que ver a partir de marzo. ¿Y qué podría unir al PDG? ¿Qué podría unir a Pamela Giles con Javier Olivares que no sea como fuera? Cosas. ¿Pero qué? ¿Sabéis lo que une ¿Qué? siempre? El poder. El No, sí, poder po. a veces hace que la gente que se odia trabaje en conjunto, Un Con- quinto retiro, dice. aunque se odien, no importa. Claro, pero sí, pero también los liderazgos y los egos son complejos. Si la torta alcanza para todo en términos de visibilidad, si entonces en 2 meses más presentaron un proyecto, qué sé yo, no sé, de cuidado infantil, y no sé, y están todos de acuerdo en eso, y de repente anotan un punto en eso, quizás eso los mantiene. Y donde haya diferencias de carácter más ideológico, sencillamente lo incorporan como variable, ¿cachai? Si tú pensáis, por ejemplo, en la lógica reality, que siempre yo creo que es a mí por lo menos, cuando pienso en este mundo político y en este tránsito en los últimos 5, 10 años ha tenido la política chilena mucho, esta idea de la telerrealidad, del reality. Ya, si uno piensa entonces en esa referencia literal, los reality, en los reality sucede, como sucede en la vida cotidiana, que tú podéis ver una pelea entre Lunita y Juanito a chucha limpia y 5 días después ya Dándose están besos. juntos, dándose besos porque están en contra de otro. ¿Qué es la gracia del reality? El reality no tienen guión, no están inventados. Lo que pasa es que pone una situación que exacerba ciertas cosas. Si me pongo más elegante, El Señor de las Moscas, película hace 30 años atrás. Entonces, lo que quiero decir es, eventualmente entonces logran convivir en ese espacio y ahí sí viene la variable del poder en la medida que cada uno siente que yo estoy creciendo al menos al mismo nivel de poder que tiene el otro. Y por supuesto ahí tenéis algunos nombres que pueden complicar, lo que tú decías, Juanma Valenzuela. O sea, Juanma Valenzuela, no me cabe ninguna duda que se sienta, mira a los 14 y dice, yo aquí soy el número 1, compadre, porque yo soy el Parisi de Real. Sandra se pone al lado y dice, bueno, yo soy la hermana. Saluda a Sandra. Poco más allá, Olivares se dice, compadre, ninguno de estos tiene mi nivel. O sea, Javier Olivares está pensando en ser el candidato presidencial, no tengo ninguna duda. O sea, guarden este clip cuando en 2, 3, 7 años más esté sonando como precandidato a alguna cosa, porque el tipo tiene y tiene talento en ese mundo. Bueno, Pamela Giles. O sea, ya tenías ahí 4 nombres para empezar. Estoy solamente en los 14. Entonces la pregunta es, ¿podrán cada uno tener el espacio de suficiente desarrollo? Bueno, en una de esas, como la cagaron hace 4 años atrás,
ahora entienden que hace mucho frío afuera, porque si una cosa, yo creo que uno de los grandes triunfos de Franco en esta elección, para los parlamentarios, más del éxito de haberlo electo a la bancada de 14, donde la mayoría se eligieron por Franco, o sea, él impulsó porque eran básicamente desconocidos en sus territorios, y además se dio el gran gusto de que de los 6 parlamentarios que fueron electos hace 4 años atrás, por distintas razones, ninguno se religió. O sea, el que se fue del PG cagó. Y eso probablemente ahora es un incentivo para que tengáis más paciencia, para buscar estos acuerdos y para poder convivir. Ahora, dicho todo eso, creo que sigue siendo muy complejo, porque creo que igual, por mucho que tú trates de transitar más allá de los elementos más políticos clásicos, igual es difícil hacer política sin ideología, ¿cachai? Entonces, yo sí lo veo medio complejo, pero... En este momento, 11 de la mañana 45, si partieron a la hora, están reunidos el socialismo democrático con el PDG intentando llegar a algún nivel de entendimiento, lo que hace el trabajo parlamentario del Congreso que viene. Recordemos que este Congreso se acaba esta semana, se van a receso en febrero. Hay un par de días de marzo donde van a terminar de cerrar algunos proyectos. Y se despiden, reciben regalos. Falta la reforma al sistema político. Nos comentaron en la mañana que el tema del aborto también quedó medio pausado, no se habló, que eran un par de cosas que el gobierno le quedan una semana más, vamos a ver qué se puede avanzar, qué no. Pero ese entendimiento del PDG con el Partido Socialista, el PPD, el Partido Radical, el Partido Liberal, lo que queda de la exconcertación, ¿ves algún nivel de entendimiento? ¿Que hay algún nivel de encuentro entre esos mundos? O sea, puede haber, pero... Y aquí me voy a jugar con una opinión. Entiendo absolutamente, escuchaba de hecho a Pepe Toro, buen amigo que también ahí trabajamos harto en la campaña, así que nos conocemos harto con Pepe, y claro, yo escuchaba los razonamientos que él daba, entonces dice, bueno, o sea, obvio, pues sí, hay que, justamente lo que estamos hablando, o sea, ¿hace diferencia presidir tal comisión? Sí hace, sí hace, cualquier analista tiene que ser serio, tiene que decir sí hace. ¿Hace diferencia quien dirige la Cámara de Diputados, por ejemplo, o la mesa? Sí hace. Pero yo tiendo a pensar, y ahí, perdónenme, pero, bueno, pero, claro, pero importa dentro de ciertas reglas del juego clásicas. Y si de repente uno dijera, ¿sabes qué? No importa. Porque también hay como un mundo construido. O sea, voy a decir, ¿cuánta gente sabe cuál es la mesa de la Cámara de Diputados? ¿Cuánta gente? No, pero ¿qué importa? Porque entonces impulsa las leyes, ya. ¿Cuánta gente sabe cuando algunas leyes se promulgan? ¿Quiénes la promulgaron y quiénes no? O sea, hay suficientes estudios, de repente incluso medio de comunicación, que demuestran que hay gente que votó por Kast o Kaiser porque en realidad iban a subir la PGU. O sea, en realidad la crisis está puesta por una ciudadanía que en sectores muy importantes tiene un nivel de desencanto, desafección, llámenlo como quieran, de la política, desconocimiento, ignorancia, por las razones que sea, y es multicausal, y es difícil decir, no, es por culpa de esto específicamente, es una suma de variables, pero eso es lo que, a mi juicio, eso es el auge de las ultraderechas en el mundo y en el continente. Es esa crisis de la política. Entonces, en eso, por supuesto, yo no digo que no haya que hacer todos los esfuerzos por dirigir la Cámara y que no dirija la derecha, porque además si no el gobierno puede... Ya, todo lo que tú queráis. Pero yo tengo la sensación de que en realidad ahí no está la crisis. Y a veces, o sea, lo que quiero decir es, bacán que se sienten con el PDG, pero yo veo muy difícil que pueda haber una alianza con el PDG, por ejemplo, con los elementos que hablábamos, que sea consistente. Además que en el caso del oficialismo en particular, esta reunión que cita el colega Flores implica que además cualquier acuerdo, después los 14 diputados del PG, solo uno se podría correr. Porque 2 lo desconocen y se cae todo. Porque efectivamente de los 14 diputados necesita al menos 13 el oficialismo para tener la mayoría 78. Me parece medio precario. Si tú me preguntáis, yo creo que lo más lógico sería que el PDG pactara con el gobierno, con el futuro gobierno. Eso te iba a preguntar con el futuro gobierno. Además me parece medio razonable, porque efectivamente creo que el PDG está en un lugar así como pendular,
en este minuto igual tiene una mayor cercanía con ese mundo de derecha por los temas de seguridad, etcétera, por la mala onda con este gobierno. Pero con el tema económico ellos están en franca oposición, como contra los abusos. Yo lo he escuchado hablar, contra el tema de que haya Yo lo he gremio escuchado. empresarial. No, sí, escuché pero no los acerca al actual oficialismo. No, claro, no, ellos dijeron que tienen vía propia. Son Sí, ni fachos ni sí. comunachos, Ni lo han dicho hasta izquierda el ni cansancio. derecha. Po. Sí, claro, pero yo creo que justamente por la dinámica esta como pendular oficialismo-oposición, creo que tiene una mayor cercanía en este minuto con la oposición. En fin, lo que yo digo es, a mí no me espanta cómo se conforme la próxima Cámara y creo que los partidos, está bien que hagan los esfuerzos que están haciendo, si no digo lo contrario, pero no es necesariamente un éxito que se acuerde y que se pueda efectivamente se haga un acuerdo administrativo por la Cámara de Diputados y el Senado, ni es necesariamente un fracaso que no resulte. Pero Pues- eso para nadie, pues, para un lado Sí, o para po, el otro. Exactamente. Porque es muy impredecible. El gobierno yo creo que lo necesita más porque le sirve al gobierno tratar de efectivamente en un comienzo tener un impulso legislativo y si tiene free pass en la Cámara de Diputados y en el Senado para tener en el fondo una mayoría constituida, yo creo que sí. Yo creo que en el caso de la futura oposición, de las izquierdas, el tema es un poco más complejo y creo que en ese sentido las reflexiones políticas más profundas son súper importantes, pero políticas profundas de verdad. Po. Si van a analizar lo que se podría haber hecho mejor en la última elección, No. ya, como un insulto a la inteligencia, ¿cachai? Como si alguien pensaba así como, oye, en realidad debimos haber sacado más afiche. Quizás no ganaba la derecha. Ya, bueno, ok. No, Basta del mea culpa. sí. No, es que hay que... Bueno, sí, yo creo que se ha hecho razonablemente, pero digo, la discusión política tiene que ver qué pasa en este país, que cada vez más es un fenómeno creciente y ahora se instaló mucho en la última elección, sectores populares votan por ultramillonarios de ultraderecha. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que Trump está ahí con el voto de sectores populares, pero muy mayoritariamente? Bueno, esa es la reflexión. Y eso, por supuesto, no tiene nada que ver con lo que pasa en el Parlamento. De hecho, más bien tiene que ver como con encontrarse con una oferta, con un discurso político y con una práctica de cómo tú esa oferta política la pones en movimiento. Oye, Darío, bueno, hablando de toda esta reflexión que yo te hacía así, porque nosotros hemos hablado mucho del mea culpa de la izquierda, que culpa Ya. tú la izquierda, ya, suficiente. Pero tomando en cuenta todas estas reflexiones que hemos tenido a lo largo del programa y a lo largo de este ciclo que finalmente dio como presidente a José Antonio Kast, quiero preguntarte a ti, que la conoces personalmente y que tuviste un rol muy activo en la campaña de Janet Jara. ¿Qué se viene para Janet Jara ahora en este nuevo ciclo político? ¿La dejó con algún capital que le permita ocupar algún cargo? ¿Cómo la ves a ella? ¿Tiene ella algún proyecto personal en la política, fuera de la política? No lo sé y aunque lo supiera no lo diría. Ah, pero No, porque, claro. Porque, Pero te pedimos la proyección de dónde la verías más que sus intenciones propias. Como No. ¿tiene capacidad de liderazgo en algún lugar de la oposición, en algún espacio político? o sea, tiene indudablemente. Yo creo que la campaña que hizo fue espectacular. O sea, yo creo que fue espectacular. O sea, Yo- 42% una comunista. Es una comunista, tal cual. ¿Con voto obligatorio? Sí. 5 Mujer millones comunista. Es una sí, locura. una locura. Ya. Y entonces, y además fue todo, fue la sucesión, ¿cachai? Fue primaria, fue liderazgo. No, yo creo que ella es extraordinaria, ¿cachai? Extraordinaria porque además yo creo que es, en el fondo, de alguna manera, lo que hizo en la campaña. Olvídate de los números, cuando tú miráis cómo encaró la campaña, cómo buscó puntos de encuentro permanentes. Si eso no pasa nunca en una campaña presidencial. Los puntos de encuentro que buscó con París, no en segunda vuelta todos. Todos los que perdieron ahora pasan a ser buenas personas. Kast hizo lo típico que hace cualquier candidato que va a segunda vuelta. Oye, Evelyn, extraordinario, todos París y siempre te amé, Kaiser, ya todo. Pero la gracia es hacerlo antes, porque ahí tú mostráis algo. Entonces, yo creo que en ese sentido ella marcó un liderazgo en que entendía que, independiente de los resultados electorales de ahora, por supuesto, ella buscó el triunfo, marcó una forma de establecer relación con lo distinto de manera muy respetuosa. En el fondo salió de una lógica que está súper enraizada en la izquierda, más allá que uno utilice el concepto o no, quizás nadie ya no se utiliza como feo, pero efectivamente, igual yo creo que después del rechazo, muchas fuerzas de izquierda progresista se quedaron con la sensación del facho pobre. Y entonces, claro, quizás no lo dices, pero en realidad te relacionas desde ese lugar, porque no quiero ir a sentarme a conversar con esos sectores, porque es como, no sé, lo sientes como un insulto a la inteligencia, porque no sé qué, no entienden nada, lo único que quieren es cambiar el auto, la única... Bueno, la sociedad es contemporánea. Y en ese sentido, la campaña presidencial, en lo que pudo, creo que ella fue un liderazgo que efectivamente fue amorosa en establecer un primer encuentro.
siempre es muy difícil que eso se visualice en campaña. Y eso le da, yo creo, una envergadura a Janet que puede ser efectivamente un liderazgo muy útil para el futuro. Pero yo creo que, fíjate que por lo mismo, yo tengo dudas. Ella tendrá que verlo. Yo me imagino que no lo tiene tan pensado ni tan decidido. Yo he hablado, pero muy poquito en este tiempo. Ayer, de hecho, nos chateamos, pero hace como 3 semanas que no. Hablado nada, ha estado descansando y ya nos veremos para tomarnos un cafecito en algún minuto. Pero lo que quiero decir es que por lo mismo a mí no me extrañaría que eventualmente ella no diga así como ya, ¿qué hago con mis 5 millones de votos en mi capital? No sé qué, que es como la versión más clásica de la política. Creo que justamente lo que la hizo exitosa es que era una mujer muy transversal. O sea, cuando tú venías acá no veías así como si el liderazgo que dinos papá o mamá lo que tenemos que hacer, sino más bien una cosa muy como horizontal, ¿cachai? Y eso, que lo hace un buen liderazgo, puede que sea lo que eventualmente haga que no necesariamente quiera capitalizar, ¿cachai? Janet nunca tuvo un rol significativo público dentro de su militancia del Partido Comunista. La gente, la mayoría de la gente, los que somos de mi edad y otra gente también, por supuesto la conoce de cuando fue una dirigente súper destacada, pero en los 90, cuando fue presidenta de la FEDUSACH, que fue así como, ¡guau, qué buena la mina! ¿Cachai? No, qué bacán la mina, porque era súper bacán como presidenta de la FEDUSACH. Con Janet tenemos la misma edad. Pero después, claro, ella se dedicó a trabajar, y la gente la conoce después como ministra del Trabajo. O sea, se hace conocida al gran público a los 48, 49 años. Entonces, eso mismo yo creo que es una cosa muy bacán, muy buena, pero quizás por lo mismo no tenga de repente un interés de estar en la droga, la política, así como, ¿cachai? Ahora, yo sí esperaría, pero una expectativa mía, deseo, es que sea el rol que sea, juegue un rol. Yo creo que hay gente, y ahí hay que saber jugar roles políticos sin necesariamente tener cargo y tener poder formal, ¿cachai? Entonces, incluso a veces hasta sin tener militancia. Creo que hay gente, y yo creo que alguna gente cada vez lo comprende más, que las posiciones de poder se pueden tener. Tú podías hacer política fuera de los partidos políticos. O sea, yo he hecho mucho más política desde que no milito en partidos que cuando militaba.